Muy buenos días, amado Dios les bendiga. Les saludo en el poderoso nombre del Señor y Salvador Jesús, dando gracias una vez más por el amor y la bondad que Dios tiene para con nosotros. Saludamos a los que están en sintonía, nuestra hermana Mónica Núñez. Dios le bendiga también a nuestro hermano Pablo Núñez, que hace tiempo no lo teníamos por estos lugares. Amén. Hermano Manuel Cárdenas, Nicolás Enrique González, Rodrigo Vázquez, y así todos aquellos que de una u otra manera se incorporarán a la sintonía de este programa Conversando las Escrituras. Ya el último lunes de este mes de enero, ya concluyendo ya este mes. Parece que hacía poco que estábamos esperando que finalizara el año 2022 y ya avanzamos un mes de este año 2023. El día sábado, el día viernes nos quedamos en el capítulo 24 del libro de Hechos. Ahí estamos, hermano, ya también este libro está concluyendo, faltan 4 capítulos, tiene 28 capítulos el libro de Hechos, y está concluyendo el relato, ¿cierto?, de eh, la, la obra de los apóstoles, por eso que se llama Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, amén. Y dice, 5 días después, en el nombre de Jesús, perdón, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y de muchas cosas, son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Dios bendiga a nuestra hermana Janet Rosales. Intentó también profanar el templo y prendiéndoles quisimos juzgarle como conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandándonos a sus acusadores que viniésemos a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Y habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Voy a detenerme un poquito aquí. El Claudio Licias, el gobernador, ahí en Jerusalén, fue el que detuvo a Pablo cuando quisieron matarlo en el templo, ¿verdad? Y Claudio Licia no tuvo la capacidad de juzgar esta situación y le dejó el juicio a Félix, a otro gobernador. Pero en la astucia, ¿cierto?, de los sacerdotes, el, el sumo sacerdote trae a este hombre llamado Tértulo, perdón, que era un hombre docto, un hombre, como dice aquí, elocuente, ¿m?, para tratar de una u otra manera convencer a Félix y que juzgase, ¿cierto?, con una pena de muerte a Pablo. Y por eso que aquí, como que Tértulo, cuando le habla, le dice que, bueno, que él era un buen gobernador, que había un buen gobierno, como que nosotros le decimos como que le sobó el lomo primero para hallar gracia a los ojos de Félix, ¿verdad? Y por eso que empieza aquí con una retórica tremenda este hombre, o con una lisonja, como dice la escritura, hablándole a Félix. Félix lo escucha y ahora quiere escuchar también la otra parte, porque los jueces que imparten justicia nunca pueden tomar o dar un veredicto escuchando una sola parte. Siempre el veredicto es escuchando las dos partes. Y de ahí asoma
el veredicto. Y por eso es que Félix le hace señal a Pablo para que Pablo empiece su defensa. Y dice de esta manera: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Pablo le dice solamente eso, que hacía muchos años era juez y nada más, no lo lisonjeó. No lo lisonjeó, no le dijo: tú eres un excelentísimo, tú eres bonito, tú eres hermoso, tú eres no maravilloso. No. Claramente Pablo usó pocas palabras para hablar, dice: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, y así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años, vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ellos cuando unos judíos de Asia me hallaron purificándome en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. Y digan esto mismo si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descienda el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Hay un detalle importante aquí. Pablo se defiende, ¿verdad?, de muy buena manera, muy respetuosa, ante el gobernador Félix. Pero aquí el escritor dice que Félix no era ignorante en cuanto a este asunto. Al leer las páginas de este libro de Hechos, nos podemos dar cuenta que la propagación del Evangelio fue rápida en aquellos tiempos. De hecho, el libro de Romanos se escribió, que fue el último libro, 20 años aproximadamente desde que Cristo asciende al cielo. Esto me llama mucho la atención, de ver una iglesia prácticamente sin medios, como los medios que tenemos hoy día nosotros como iglesia, y hacer un trabajo tan excelente. Ahora, ¿por qué razón? Yo deduzco, de acuerdo a la Escritura, que estos hombres primeramente eran hombres entregados, mujeres entregadas a Dios, apasionadas y apasionados por la obra. Tenían el Espíritu Santo, que estaba con ellos, confirmando, ¿cierto?, con señales, con prodigios, ¿verdad? Y tenían las Escrituras en aquello entonces, que era solamente apoyado ellos en el Antiguo Testamento, que le llamamos nosotros. Amén. Y por eso dice entonces Félix: oída estas cosas, estando bien informado de este camino, ¿ve? No era ignorante Félix con respecto a lo de Cristo. De hecho, Pablo después en su defensa ante un gobernador, él lo va a decir. No sé, no me acuerdo si es el mismo Félix o otro gobernador. Entonces, ¿qué es lo que hace Félix? Aplazó el juicio, esperando que llegara Claudio Licias, el otro gobernador, para que le informara. Ahora él quería escuchar, había escuchado el testimonio de los sacerdotes por medio de Tertulio,
había escuchado el testimonio de Pablo, pero ahora quería escuchar el testimonio de Claudio Lisias para llegar a una conclusión o a un juicio final. Entonces, en este capítulo, el gobernador Félix aplazó el veredicto para escuchar a Lisias. Entonces Félix dice, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Bueno, aquí es donde se desarrolla también la predicación de Pablo preso. Aquí es donde Pablo también escribe las cartas. Hay 4 cartas que se escribieron desde la prisión en este tiempo. ¿Y cuál de las 4 cartas no anima más a los creyentes? No era una carta, cierto, de queja. Eran cartas, hermanos amados, inspiradas por Dios, por supuesto, que alentaban a los creyentes que estaban afuera, ¿verdad? Porque Pablo estaba preso. No es que los creyentes estaban descarriados, no. Ellos, eran los creyentes que estaban fuera, porque Pablo estaba preso, a seguir adelante en la obra. Por eso que las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Santiago, ¿verdad? Son enriquecedoras. Hay una riqueza tremenda ahí en cuanto a conocimiento, o nos otorgan mucho conocimiento. Por eso que la riqueza de Israel está en el Antiguo Testamento, pero la riqueza nuestra está en el Nuevo. Las promesas para uno, para otro pacto, están en diferentes lugares. Muchas veces los predicadores toman más del Antiguo Testamento y no estoy contra que se sepa eso para que quiero aclarar bien este asunto. Si no tomamos el Antiguo Testamento y hablamos de la historia de lo que pasó, como estamos relatando aquí la historia de la iglesia primitiva, y resulta que la historia del Antiguo Testamento a nosotros solamente nos sirve como experiencia, para saber, como conocimiento, porque no estamos involucrados ahí, valga la redundancia, en ciertas profecías sí, pero en cuanto a las promesas no estamos involucrados 100% ahí. Pero sí en el Nuevo Testamento Dios nos abre las puertas de los cielos y nos revela. Y por eso que es importante, hermanos, y Pablo escribe desde la iglesia, perdón, desde la cárcel, las cartas, ¿cierto? Que me causa mucho gozo de poder leerlas muchas veces, hermanos amados, y poder adquirir ahí la riqueza que Dios nos dejó. Y mandó al centurión, bueno, que lo custodiase y le dio libertad, ¿cierto? Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete. Voy a tomar el verso 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, escuche bien, era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Él quiso, con su esposa, que era judía, supuestamente, llamaron a Pablo y Pablo le empezó a predicar el Evangelio, la justicia de Dios. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto, Félix era muy corrupto, era un gobernador corrupto, como la mayoría de los gobernadores en aquellos tiempos, en una Roma totalmente corrupta. Amén. Una Roma, hermanos amados, que se le llamaba la ramera. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, para que le soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Había una doble... la intención de Félix no era escuchar el Evangelio. Llamaba a Pablo para escucharlo, ¿verdad? Para que Pablo le siguiera hablando de la justicia de Dios, de la misericordia, de la bondad. Pero la idea no era esa. La idea era a ver si Pablo en un momento le decía, bueno,
¿Cuánto vale mi libertad? Pero Pablo nunca le dijo. Entonces dice, pero al cabo de 2 años, recibió a Félix por sucesora Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. O sea, nunca se le hizo un juicio. Como a todos los cristianos, empezando por nuestro Padre. Porque Jesús, tal como la profecía lo dijo, por cárcel y por juicio fue quitado. No tuvo juicio, no tuvo una cárcel. A diferencia de Pablo, que en este caso, hasta aquí, tiene un juicio malamente hecho, pero siguió preso por causa de la predicación del Evangelio. Félix quería dinero. Quería que Pablo le pagara una fianza, no al Estado, sino a él. Y en esta condición, dejarlo ir. Dejarlo ir y él irse con el dinero. Pero Pablo tenía claro lo que tenía que hacer. Aún en la cárcel, Pablo siguió trabajando. Sí, un ejemplo. Para muchos creyentes, Pablo estando preso, eso no impidió que Pablo siguiera predicando el Evangelio a sus guardias, ¿verdad? A aquellos que venían a verlo. Pablo y se preocupó de escribir las cartas, como dije antes, cartas para alentar a la iglesia. En esa condición, un hombre lleno del Espíritu Santo, porque eso es ser lleno del Espíritu Santo. A veces hablamos de la llenura. Yo escucho por ahí o veo y dicen 2 almas fueron llenas del Espíritu Santo. Y hasta qué punto, hermanos, entendemos lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno? Y estas almas que de repente en los cultos, ¿cierto? Dicen, fueron sellados con el Espíritu Santo, gente que ni siquiera sabe y conoce el Evangelio, dicen, porque habló 2 o 3 palabras en una lengua extraña, dicen, fueron sellados con el Espíritu Santo. Y después esas personas no aparecen nunca más. Entonces le dan un crédito a las personas, no a Dios, un crédito numérico, y esa persona ni siquiera sabe lo que recibió. No tiene idea. Entonces esa persona después se va para su casa. Y en muy pocas oportunidades hay alguien que queda ahí a su lado para enseñarle, para decirle lo que recibió. Entonces esto se va con el tiempo, se diluye. Y esto a través de los tiempos se ha vuelto una religiosidad. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día, lamentablemente, la iglesia ha llegado a una etapa, como somos con un pensamiento muy griego, ha llegado a una etapa que entramos en una etapa competitiva unos con otros, punto uno, y damos o decretamos, ¿cierto?, humanamente, que tal persona tiene el Espíritu Santo. Y esa persona ni siquiera sabe lo que recibe, ni siquiera conoce el Evangelio. ¿Mm? Y nos tomamos de la Escritura, ¿cierto?, para mientras Pedro hablaba, ¿cierto?, el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio. Pero ojo con esto, hermanos. Debemos leer bien la Escritura. Cornelio dice que era un hombre pío, un hombre que oraba, que daba limosna, un hombre que entendía medianamente las cosas de Dios. No era un hombre que era ignorante. No voy a poner en duda muchas situaciones que sí son reales.
pero debemos analizar, porque el apóstol Pedro dice que Dios le da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. O sea, tampoco se los da a cualquiera. Los de Samaria, el mismo Cornelio, obedeció y Dios derramó Espíritu Santo en él y en su familia. En Pentecostés se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, el día de la cosecha, y casi 120, ¿cierto?, que estaban en el aposento. Esa fue la señal. ¿Para quiénes? Para los otros, los que llegaron ahí y empezaron a hablar diciendo qué significa esto. Unos decían, esto está lleno de mosto. Otros decían, le oímos hablar en la lengua que hemos nacido, a estos galileos. Entonces, eso causó una gran sorpresa. Pero los que recibieron el Espíritu Santo fueron los casi 120. Y eso estaban hace 10 días ahí, esperando esta promesa, orando, buscando al Señor, buscando la presencia del Señor. ¿Amén? Entonces, debemos tener cuidado hoy día. La iglesia ha entrado en una etapa sensacionalista. Y voy a usar una palabra muy fuerte. En algunos lugares son verdaderos circos. Son verdaderos circos. Las emociones fluyen de uno o de otro lado. O se hacen fluir. Entonces la gente no sabe qué es lo que es el Evangelio. Piensa que el Evangelio es solamente ir a la iglesia, ¿verdad? Y hacer esto otro. Que Dios dé sabiduría a los ministros, a los pastores. Que se aboquen un poquito más a leer la Biblia, a leer las Escrituras. Félix medianamente sabía algo del camino. Si lo hubiera sabido bien, nunca hubiera esperado de Pablo un dinero. Entonces, eso pasa, hermanos amados, cuando no conocemos a Dios. Y para conocer a Dios, debemos escudriñar las Escrituras. Por eso llevamos un evangelio liviano, hacemos lo que queremos, vamos cuando queremos, usamos a Dios como el milagrero. Cuando tengo problemas, busco a Dios, y cuando no los tengo me olvido de Dios. Gasto mi tiempo en lo que no es vida. Me afano por tener en esta tierra lo que un día voy a dejar cuando yo muera. Entonces prácticamente no tenemos el conocimiento real del Evangelio. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado, hermanos amados, el tiempo que Dios nos da para buscar. Y por eso me causa admiración la primera iglesia. Una iglesia desprendida, una iglesia, hermanos amados, entregada. Una iglesia que nosotros no le llegamos ni al talón. Con eso le digo todo. Nosotros que nos llamamos iglesia o nos jactamos muchas veces de ser cristiano, nos falta. Nos comparamos con la iglesia primitiva, nos falta mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero todavía hay tiempo de ejercitar, ¿cierto? Como dice Pablo, ejercitarnos para la piedad, buscar más a Dios en oración, leer más las Escrituras, tener esa hambre de aprender, como dijo el apóstol Pedro, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, con la cual, cierto, se alcanza el crecimiento. Yo dije un día que hay creyentes que ni siquiera saben, escuche bien, cuántos libros tiene la Biblia. Y eso es para un niño de escuela bíblica. Entonces la iglesia ignora, gran parte de la iglesia ignora, porque no lee. Se conforma con ir al culto, y algunos ni siquiera van al culto, si eso. ¿Para qué hablamos? Ni hablar con eso. Se determinan como descarriados, teniendo el Espíritu Santo. ¿Existirá algún descarriado teniendo el Espíritu Santo? Porque, a ver, si yo estoy descarriado es porque soy rebelde.
Y es porque no me he sujetado al Espíritu. Porque el Espíritu Santo es Cristo mismo en nosotros. Así lo dice el mismo Señor, lo confirma Pablo diciendo: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, no puedo denominarme como cristiano si no sigo a Cristo. Debo meditar. Si ni siquiera me congrego, hermano, ni siquiera tomo la Biblia, no puedo. No puedo porque no, en mi corazón no hay una inclinación hacia Dios. Y los hijos de Dios aman a Dios, aman al Padre. Por eso que Jesús le dijo a los judíos que Él era el buen pastor y que el buen pastor daba la vida por sus ovejas. Y les dijo a ellos que ellos no eran de sus ovejas. Y fue más fuerte, diciéndole: vosotros sois de vuestro padre, el diablo, cuando ellos dijeron que a Abraham tenían por padre. Si eran hijos de Abraham, tenían que haberle creído a Jesús, porque Abraham aprendió de Jesús. Bien, el día de mañana, si Dios así lo permite, vamos a seguir, hermanos amados, con el capítulo 25 del libro de Hechos. Meditemos cada día en nuestras actitudes. ¿Ven? Que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana